o por qué en mi casa pasó lo que pasó, o por qué estoy viviendo escasez y se supone que estoy dentro de la voluntad de Dios. Entonces, que el Señor te bendiga. En esta ocasión, como es costumbre todos los lunes, te queremos compartir un resumen de la palabra que el Señor nos regaló para este día domingo, en el que nos reunimos todos en nuestra iglesia, en The Kingdom. Y el tema que tratamos este domingo fue acerca de la voluntad de Dios, porque a veces nos preguntamos por cosas que estamos viviendo, por cómo funciona la vida, por situaciones bonitas o feas que vivimos, por preocupaciones, porque las cosas que pasan en nuestra vida nos ponen tristes, nos hacen llorar. Entonces nos preguntamos, ¿y será que estoy en la voluntad de Dios? Y si estoy dentro de la voluntad de Dios, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿O por qué tengo que llorar si estoy en la voluntad de Dios? ¿O por qué en mi casa pasó lo que pasó? ¿O por qué estoy viviendo escasez si se supone que estoy dentro de la voluntad de Dios? Entonces, yo hoy te vengo a decir que la voluntad de Dios no se sufre. La voluntad de Dios no se sufre, pero vamos a hablar acerca de cómo se manifiesta la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y para eso te invito a que vayamos a Hebreos 10, versículo 32. El escritor dice, pero recuerden los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sufrieron gran debate de aflicciones. Aquí le está diciendo el escritor de Hebreos a la iglesia, a nosotros nos está diciendo, señores, acuérdense que después de haber aceptado al Señor, después de haber sido iluminados con la salvación que nos da Jesús, sufrimos gran combate de aflicciones. El siguiente versículo 33 dice, por una parte algunos con vituperios y tribulaciones fueron hechos incluso espectáculos, y algunos otros fueron hechos compañeros de los que estaban en tal situación. Si nos remontamos al tiempo de la iglesia primitiva, nos daríamos cuenta de que algunos cristianos fueron apedreados, algunos fueron muertos a cuchillo, dice la Biblia, otros fueron estirados. Me llama la atención que dice de que fueron hechos de espectáculo, y eso era porque se reunían y los tiraban a los leones, y eso era diversión para el público. Dice el versículo 34, porque de mis prisiones, dice Pablo, también ustedes se resintieron. Imagínate qué difícil la situación que Pablo está diciendo. Señores, acordémonos que desde que recibimos a Jesús en nuestro corazón, desde que somos parte de la iglesia del Señor Jesús, sufrimos tribulaciones, y aún por si fuera poco, yo que le predico a ustedes, yo estoy preso, y ustedes están sufriendo porque yo estoy preso. El versículo 34 sigue diciendo que también sufrieron el robo de sus bienes, pero aún así lo padecieron con gozo. Ahora, Pablo está diciendo, señores, nosotros estamos sufriendo, pero ese sufrimiento lo tenemos que vivir con gozo. Cuando Pablo, me llama la atención que alienta a Pablo a decir, señores, yo sé que están sufriendo, pero gócense. Y nos podemos preguntar, pero ¿cómo voy a tener el gozo en medio de la aflicción? Estos cristianos pueden decir, mira, pero ¿cómo voy a tener el gozo si nos están humillando públicamente? Fácil. Por ejemplo, yo sé que todos tenemos un plato preferido de comida. Pero que si un día nos enfermamos fuerte nos da infección en el estómago y pasamos días mal del estómago, pero si nos ponen un plato de nuestra comida preferida, probablemente vamos a querer comerlo. Y si lo probamos un poquitito, vamos a tener el placer de haberlo probado, el placer de sentir ese sabor en la boca. Aunque vamos a seguir enfermos. Por ejemplo, no me vas a dejar mentir, cuando algún familiar cercano o nosotros estamos hospitalizados, la comida del hospital no nos gusta, pero sabemos qué es lo que nos conviene comer. Pero si por ahí nos llevan clandestinamente un pedazo de pollo, una hamburguesa, pizza, quizás carne asada, y nos lo comemos, sentimos el placer de haber comido, de haber probado, aunque sigamos enfermos. Entonces Pablo, cuando ocupa la palabra gozo es, si nos vamos a buscar el significado, gozo es eso, el placer de tener algo, el placer de tener y de disfrutar algo. Entonces Pablo está diciendo, señores, a pesar de que nosotros sufrimos, pero tenemos el placer de tener algo. Ya vamos a ver qué es lo que Pablo tenía que le daba gozo en medio de la tribulación. Sigue siendo, conociendo que tienen una mejor sustancia en los cielos,
y que permanece. No perdáis vuestra confianza, dice, que tiene grande remuneración, porque la paciencia es necesaria. Si queremos, ¿cómo soportamos el sufrimiento en medio de la tribulación? Con paciencia. Porque la paciencia va a dar testimonio que nuestra confianza está puesta en Dios. Porque muchas veces a nosotros se nos ocurre hacer cualquier cosa para salir del problema, pero a veces no funciona nuestra solución. Cuando no funciona, ¿qué es lo que nos toca tener? Nos toca tener paciencia, sabiendo que la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es perfecta. Cuidado, porque esto puede dar pie a que nosotros caigamos en la cultura del cristiano sufrido. Y esa es la cultura, o esos son los cristianos que dicen: es que yo soy pobre porque soy cristiano, es que yo me quedé sin empleo porque soy cristiano, el enemigo me anda buscando, es que mi familia me dejó porque como yo soy cristiano no soportan mi santidad. Mentiras. La mayoría de cosas que sufrís son por tus malas acciones o por tu mal actuar. O sea, obviamente si te metes a robar te vas a ir preso, y no te vas a ir preso porque sos cristiano. Si te has quedado solo, probablemente te estás quedando solo porque sos insoportable. No es porque sos cristiano. Hay que también aprender a diferenciar el sufrimiento que viene de Dios y el sufrimiento que viene por nuestras malas acciones, pero no lo podemos encajonar todo en que es que nosotros sufrimos porque somos cristianos y pobrecitos de nosotros. No. Ahora, acabamos de leer a un Pablo que dice de que lo humillan públicamente, pero que aún así lo sufre con gozo. ¿Y qué es lo que ocurre? A veces Dios nos lleva por caminos que nosotros no hemos planeado. Por ejemplo, si lees en la Biblia, a Pablo el Espíritu Santo lo llevó por caminos que lo llevaron a prisiones, o por caminos que lo llevaron a que una serpiente venenosa le mordiera la mano. Y ahí es donde tenemos que entender cuál es el camino por donde Dios nos lleva, porque estoy seguro completamente que en el 99% de los casos el camino por donde Dios te va a llevar es un camino que nunca planeaste, que no te imaginaste, y ese camino seguramente va a tener sufrimiento. ¿Para qué? Para formar tu carácter, para formar el carácter que Dios necesita que tengas. Ahora, si revisamos 2 Corintios 11:23, Pablo dice: señores, ustedes son cristianos, son ministros de Cristo, dice Pablo. Pues si ustedes son ministros de Cristo, yo soy más ministro de Cristo que ustedes. Trabajo mucho más que ustedes. Y agrega: y tengo azotes sin medida. He estado muchas veces en cárcel, he visto muchas muertes de colegas, de cristianos. Por los judíos, dice Pablo, he recibido 40 azotes menos uno en 5 veces. Si haces la cuenta, son cerca de 200 azotes. Ahora, enséñame la espalda tuya, a ver cuántos azotes tenés. Ninguno, ¿verdad? Ahora estás viendo a Pablo, un siervo de Dios, que estaba dentro de la voluntad de él, que tenía 200 azotes en la espalda. Y nosotros nos quejamos por una enfermedad, nos quejamos por la escasez, nos quejamos porque nadie me entiende. Y agrega en el versículo 25, aparte de los 200 azotes, 3 veces me han azotado con vara, una vez me apedrearon, 3 veces he padecido naufragio, una noche, un día he estado en lo profundo de la mar, he caminado muchas veces. Ahora te pregunto, ¿cuántos kilómetros has caminado por predicar el evangelio? ¿Cuántos? He estado en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Ahora sí, yo creo que si nosotros los cristianos de ahora nos vamos a vivir a la par de Pablo, no aguantamos, algunos renunciamos. Por ejemplo, los que promovemos que al estar dentro de la voluntad de Dios yo voy a tener abundancia, riquezas y prosperidad, y voy a tener bendiciones, hubiera sido de los primeros que renuncias. Porque la voluntad de Dios no siempre te va a traer bendiciones materiales, riquezas, abundancia. A veces la voluntad de Dios te va a traer azotes. A veces la voluntad de Dios te va a traer ser apedreado, te va a traer que los ladrones te roben. Y lo estamos leyendo en la Biblia, 2 Corintios 11. He trabajado muchísimo, me canso muchísimo, he estado en muchas vigilias, y mira lo que dice el versículo 27. He sufrido hambre y sed. Y algunos dicen, no, es que
si usted es cristiano y no tiene dinero, usted está fuera de la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia, dicen algunos, que no he visto hombre desamparado ni simiente que mendigue pan. Yo sí, se llama Pablo. 2 Corintios 11:27. En trabajos y fatiga, en muchas vigilias, he sufrido hambre y sed, en ayunos, en frío y en desnudez. Pablo, por lo que yo estoy leyendo, Pablo no tenía con qué vestirse a veces quizás. ¿Y por qué no tenía con qué vestirse? Porque estaba preso en la cárcel y quizás no le llevaban agua ni le llevaban comida. Y quizás yo como cristiano estoy esperando que Dios, como yo sé en la voluntad de Él, que Dios me dé bendiciones. Y las bendiciones no son un indicador, o los bienes materiales, o tu salario, el tener un salario, el tener un trabajo, no es un indicador que estás dentro de la voluntad de Dios. Puedes tener el mejor salario del mundo y estar fuera de la voluntad de Dios, así como no puedes tener ni $1 en tu bolsa ahorita y estar totalmente dentro de la voluntad de Dios. Las bendiciones, y te lo repito, las bendiciones no es un indicador de que estás dentro de la voluntad de Dios, porque Pablo seguramente estaba dentro de la voluntad de Dios cuando sufrió todo esto que está diciendo. Dice el versículo 29, señores, ustedes se quejan porque se enferman. ¿Acaso creen que yo no me enfermo? Así se léelo, 2 Corintios 11:29. ¿Quién se enferma? Dice Pablo. Y yo no me enfermo. ¿Quién se escandaliza? Y yo no me quemo. O sea, si vamos a ser cristianos, dice la Biblia que Jesús llamó a apóstoles y discípulos, o sea, mensajeros de Él, para que fueran a predicar. Nuestra función principal o el objetivo nuestro no es ser bendecidos. El objetivo nuestro no es no sufrir o tener una familia perfecta o tener el trabajo perfecto. Nuestro objetivo principal como cristianos es ir y predicar el evangelio, porque dice que Él llamó apóstoles y discípulos, y el significado de esas dos palabras es mensajeros. Y dice Mateo, dice que cuando Él llamó a los 12 les dijo vayan y prediquen, y les dio potestad sobre demonios y enfermedades porque iban a predicar. Ahora, si analizamos la palabra gozo, la palabra en griego que ocupó Pablo lo leyéramos hoy como chara, y eso significa gozo, alegría y gran deleite o placer de tener algo. Ahora nos preguntamos si Pablo sufría todo esto que sufría, ¿por qué lo sufría? ¿Cuál era la razón de que Pablo dijera no, es que yo me gozo en esto? ¿Por qué Pablo se gozaba? 2 Tesalonicenses 2:19. Porque si yo te pregunto como cristiano ¿cuál es tu gozo? Me vas a decir estar en la presencia de Dios. No, ese es tu deber, estar en la presencia de Dios, no es tu gozo. Si yo te pregunto ¿y cuál es la gloria de la iglesia? La gloria de la iglesia es entrar en las bodas del Cordero. No, ese es el resultado, pero tu gozo debería de estar en lo que vamos a leer en 2 Corintios 2:19. Y dice, 2 Tesalonicenses 2:19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? Dice Pablo. Y se contesta él, ¿acaso no son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Sabes por qué Pablo soportaba todo lo que soportaba? ¿Por qué Pablo dice, yo me gozo en la tribulación? Pablo está diciendo, la razón de mi gozo es que ustedes sean salvos. Pablo decía, yo sé que el morir, cuando yo muera voy a encontrar a Cristo, decía Pablo, y por eso me quiero morir, porque el morir es Cristo. Pero no me quiero morir, decía Pablo, porque los quiero salvar a ustedes. ¿Y por qué quería salvar Pablo a sus miembros, digamos? Porque era su gloria, porque era su gozo. El versículo 20 dice, porque ustedes son mi gloria y mi gozo. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu gloria como cristiano? Porque si decís que la relación, estar en comunión con el Señor, no, ese es tu deber. Cumplir las leyes y los preceptos de la Biblia, tampoco. Ese es tu deber. Tu gloria debería de ser los que has convertido, los que se han salvado, a los que han encontrado la salvación porque vos se los has ido a predicar. Si no le has ido a predicar a nadie, entonces no tienes nada de qué gozarte. Ahora, cuando yo estoy dentro de la voluntad de Dios y yo busco salvar a la gente, y en consecuencia, como yo busco salvar a la gente, yo entiendo que Dios me va a llevar por caminos que quizás a mí no me gusten, pero en ese camino el Señor va a poner gente que necesita ser salvos, y ahí voy a estar yo para salvarlos.
Y ese va a ser mi gozo, el que se salven porque yo les hablé del Evangelio. Si llegamos a ese punto, Dios va a obrar en nosotros. ¿Ok? Y pues para eso te invito a que recordes la historia del carcelero de Filipos cuando Pablo y Silas estaban presos. Allá en Hechos 16:25 dice de que por anunciar el Evangelio, y puedes leer toda la historia, Pablo y Silas se fueron presos. Y cuando estaban en la cárcel con cepos en su cuello y en sus manos, dice de que Pablo y Silas comenzaron a orar y cantaban himnos a Dios, dice la Biblia, y todos los presos le oían. ¿Sabes qué hacía Pablo y Silas? Como Pablo y Silas estaban presos con cepos y no se podían mover, anunciaban el Evangelio del Señor Jesús con alabanzas. Y así los demás presos lo oían. Y entonces cuando comenzaron a cantar, no sé cuánto tiempo cantaron 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé cuánto tiempo cantaron, pero dice la Biblia que entonces fue hecho un gran terremoto, y de tal manera que los cimientos de las cárceles se movían y todos los prisioneros quedaron libres. Cuando el Señor vea que te estás moviendo para predicar su palabra, cuando el Señor vea que estás cumpliendo tu misión, que tu misión no es ser un cristiano santo en tu casa y vestirte de blanco y que nadie te ensucie. Esa no es tu misión es ir y predicar el Evangelio. Entonces cuando el Señor vea que aguantaste el camino por el que Él te llevó, y no es que te llevó por ese camino porque Él es malo, o sea, Dios nos lleva por caminos de tribulación porque en esa tribulación hay inconversos. A los inconversos no los vas a encontrar en el camino de gloria, no los vas a encontrar donde hay abundancia, donde hay salud, ahí no los vas a encontrar, los vas a encontrar en el hospital. Y si Dios quiere que vayas a un hospital a predicar el Evangelio, la gente de cáncer tiene 2 opciones: o va voluntariamente o Dios te pone cáncer para que vayas ahí. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Dios te va a llevar por ese camino, te va a llevar por el camino más sucio e inmundo de la tierra. Pero no porque quiera que te haga sucio e inmundo, te va a llevar a este camino porque ahí hay gente necesitada, porque si no, ¿qué chiste tiene? Entonces, el Señor llevó a Pablo a la cárcel porque en la cárcel había un necesitado de salvación. ¿Y quién era? El carcelero. Dice la Biblia que, te invito a que leas la historia, no te la voy a contar por tiempo, pero dice la Biblia que al final el carcelero y toda su familia fueron salvos. ¿Querés ver que la mano de Dios se mueva en tu vida? Comienza a predicar el Evangelio. Ahí donde estás, ahí donde estás sufriendo desempleo, donde estás sufriendo escasez, el Señor te ha puesto ahí, porque en ese camino por el cual te ha llevado, ahí hay gente necesitada. El Señor puso a Pablo en caminos de azotes, porque en los azotes, en los que estaban siendo azotados, incluso dice la Biblia que habían, que los romanos, soldados romanos, gente del Imperio Romano se comenzó a convertir. ¿Y por quién crees que se convirtió? Porque los que estaban siendo azotados les predicaban el Evangelio. Si Dios dice, no, a mis hijos no me los azoten, entonces nadie del Imperio Romano se convierte. ¿Por qué nos quejamos entonces por el camino? ¿O por qué no aceptamos el camino por el que Dios nos quiere llevar? ¿Por qué queremos un camino de bendición? ¿Por qué no le pedimos, Señor, llévame por el camino de enfermedad para encontrarme enfermos que necesiten tu palabra? Te invito a que vayamos y ya vamos a terminar. Filipenses 2:2. Dice la Escritura, dice Pablo: señores, cumplan mi gozo, que todos sientan lo mismo, teniendo todos el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Versículo 3: no hagan nada por contienda o por vanagloria. Cuando prediques el Evangelio, no lo prediques por contienda. No digas, como yo predico mejor que ustedes, o como mi palabra es mejor que los demás están perdidos y solo yo voy a hacer. Estás equivocado, no es así. Ahí no vas a encontrar gente necesitada, ahí está haciendo resistencia. Porque a veces predicamos y decimos, es que el mundo no se me va a pegar a mí. Está resistiendo todo, y no somos llamados a hacer resistencia. Estamos llamados a hacer ataque, a hacer punta de lanza. Estamos llamados a ir y predicar el Evangelio. A eso somos llamados. No mire cada uno lo suyo propio, sino cada cual lo de los otros. O sea, no veas que ya estoy limpio y no me voy a ensuciar. No te me acerques porque me vas a ensuciar. Dice Pablo, no, señores, vayan y limpien a los demás. Porque ese es nuestro objetivo. Ahora, ¿querés saber si estás en la voluntad de Dios o no? Fácil. No se mide por las bendiciones. No me vengas a decir que aquel que tiene carro está más dentro de la voluntad de Dios que vos que no tenés carro. O no me vengas a decir que porque el otro mes te compras una casa con piscina estás dentro de la voluntad de Dios,
y aquel que está allá que no tiene ni para el alquiler no están dentro de la voluntad de Dios. Ese no es el indicador, porque si no, los millonarios de este país fueran unos santos enormes, y no es así. ¿Querés saber si estás dentro de la voluntad de Dios? Yo te voy a preguntar, enséñame tu gloria. Enséñame los que se están salvando porque les ha sido predicar el evangelio. Ojo, la voluntad de Dios no se sufre, la voluntad de Dios se goza. ¿Por qué se goza? Porque cuando estás dentro de la voluntad de Dios, Dios te lleva por un camino en donde están los enfermos, en donde están los sufridos, en donde están los inmundos. A ese camino te lleva. Y obviamente vas a sufrir, vas a vivir el camino de sufrimiento, vas a vivir el camino de inmundicia, vas a vivir el camino de la enfermedad, pero no para que lo sufras, sino que para que te goces salvando a los que estás ahí. Así que si el Señor te ha hablado por esta palabra, si el Señor te habla por nuestros cultos en WhatsApp, si el Señor te habla por nuestros programas de radio, yo te invito a nuestros cultos en el Hotel Grecia Real, Salón Eliseos. Está pendiente de nuestra fanpage, donde subimos este video, porque ahí están detalles de la ubicación y detalles de la hora. Está muy pendiente porque estamos subiendo información importante acerca de nuestras actividades. Que Dios te bendiga y espero verte muy pronto en nuestros cultos. Nos vemos hasta la próxima.